tratar de tener 20 años, más de 20 años. Pero desde el primer momento estuvo funcionando, prestando servicio a todos los jubilados de la localidad. Este centro, fundado por un visionario en 1993, que consiguió su personería jurídica en 1998 y que mantuvo ininterrumpidamente la misma, cumpliendo su estatuto social y su finalidad principal de servicios a quienes se asocian. Ha beneficiado desde entonces a los mismos, ya en locales alquilados, hasta que en 2011 se pudo habilitar, aún inconclusa, esta sede social. Hoy es un sueño hecho realidad, compromiso que asumimos, y sin prisa, sin pausa para lograrlo. Agradecemos a las sucesivas comisiones directivas y a la actual todos los apoyos recibidos y a todas las personas que colaboraron desinteresadamente. Las comisiones directivas se eligen democráticamente cada 2 años en la asamblea de socios y no reciben remuneración alguna. Los socios pagan para los gastos de administración y servicios públicos y algunas mejoras que año a año se agregan. Tenemos los registros contables al día informatizados y balances anuales desde su inicio en archivo. Hoy, que por la pandemia tenemos más tiempo, vamos a inaugurar formalmente esta sede social, recordando a todos los que ya no están y legando a los futuros jubilados un lugar propio para sus diversas actividades sociales que hoy se pueden realizar y para demostrar que cuando se quiere, se puede. Eso es solidaridad de argentinos y compoblanos. Esperando una pronta vuelta a la actividad social, agradecemos la presencia de los invitados, dejando formalmente inaugurado esta sede social. Muchas gracias.